En base a lo aprendido en la clase, le voy a hablar sobre los operones. ¿Qué son? Bueno, un operón se define como una unidad génica funcional formada por un grupo complejo de genes capaces de ejercer una regulación de su propia expresión por medio de los sustratos con los que interactúan las proteínas codificadas por sus genes. Este complejo está formado por genes estructurales que codifican para la síntesis de proteínas. Generalmente son las enzimas. Estas participan en vías metabólicas y su expresión generalmente está regulada por tres factores de control. Estos tres factores de control son llamados el factor promotor, operador y regulador. El factor promotor, bueno, este es el que maneja que controla la zona en el inicio de la transcripción del operón, ya que el ARN polimerasa tiene afinidad por ella. Realmente, bueno, es como un gen, sí, es como un gen en la unidad de la transcripción, que es independiente, y ya que el operón tiene un único promotor que controla toda su expresión, no hay elementos que podamos decir para que trate varios genes ya de la expresión coordinada. O sea, sería más correcto decir que el operón es un único gen que codifica para el ARN mensajero policistrónico. O sea, es decir, con muchos codones del inicio y en el término, con lo que a la hora de traducirse dará lugar a varias proteínas independientes. Sin embargo, es común referirse a los genes del operón para hacer referencia a las regiones que, una vez transcritas, codificarán para proteínas independientes. Bueno, el siguiente es el operador. Bueno, esta es la zona de control que permite la activación o desactivación del promotor, de modo que el interruptor génico, por medio de su interacción con un compuesto inductor, ya que esto logra tener, porque tiene consecuencias reconocibles, por así decirlo, porque las proteínas reguladoras, tras su unión por los plegamientos tridimensionales, interaccionan con la zona del promotor, donde las proteínas reguladoras que se han unido contactan a la ARN polimerasa, y esta aumenta o disminuye su afinidad por el promotor, y con esto se logra dar lugar a la expresión o represión del resto de los genes estructurales. El siguiente es el factor del gen regulador. Bueno, algunos de los genes del operón pueden codificar para factores de la transcripción que se unan al operador, regulando así la propia expresión del operón a toda regulación de la expresión realizada desde dentro del gen o el operón, como se le llama. Bueno, y pues esto puede que haya también genes muy alejados del operón que codifican para factores de transcripción para uno o varios genes u operones, por así decirlo. Y en este caso se hablaría de la regulación en trans. Bueno, los operones pueden ser inducibles y reprimibles. Inducibles significa que se activa en respuesta de un agente inductor, y reprimibles que se inactivan en respuesta de un agente correpresor. Bueno, el operón lactosa o el operón LAC es un operón que se requiere para el transporte y metabolismo de la lactosa en la bacteria, por ejemplo, de la Escherichia coli, así como en algunas otras bacterias entéricas. Presenta tres genes estructurales adyacentes: un promotor, un regulador y un operador. El operón LAC es por así decirlo, es regulado por varios factores, si es que está bien dicho.
incluyendo la disponibilidad de la glucosa y de la lactosa. La regulación génica del operón LAC, fue el primer mecanismo regulatorio de la expresión génica en el ser elucidado y utilizado a menudo como un ejemplo clásico de la regulación génica en procariotas. El operón triptófano. Bueno, el operón triptófano es un sistema de tipo represible, ya que el aminoácido del triptófano, que es el correpresor, impide la expresión de los genes necesarios para su propia síntesis cuando no hay niveles elevados de triptófano. Sin embargo, cuando en la ausencia del triptófano o en bajas concentraciones de este, los genes del operón pueden transcribirse, ya que son en esencia semejantes al operón lactosa. Bueno, los genes estructurales, existen 5 genes estructurales y estarían en el siguiente orden: serían triptófano E, triptófano D, triptófano C, triptófano B y triptófano A. En los elementos de control, o sea, y en el promotor, operador y bueno, y en el operador, el promotor y el operador están al lado de los genes estructurales y en el siguiente orden. O sea, serían el mismo que acabé de mencionar anteriormente: triptófano E, triptófano D, y así consecutivamente. Algo curioso es que las enzimas codificadas por estos 5 genes estructurales están en la ruta metabólica de la síntesis del triptófano, en el mismo orden en el que se encuentran los genes del cromosoma. El gen regulador codifica para la proteína reguladora. Este gen se encuentra en la región del cromosoma bacteriano, aunque no muy lejos del operón correpresor del triptófano.